Bienvenidos alumnos amantes de la cultura. Les habla el profesor Nilton Morales. Hoy día vamos a comenzar con algo que es muy importante, velocidad y aceleración. Ya que hay algún tipo de interrogante acerca de este tema, voy a ser más claro y conciso. Entonces vamos a ver acerca del fundamento teórico al respecto. Por ejemplo, son conceptos que aparecieron por la necesidad de cuantificar los fenómenos físicos y a la vez se relacionan como magnitudes vectoriales. Si hablamos de magnitud vectorial es porque tiene una dirección y un sentido, y a la vez es llamada una magnitud derivada, que corresponde a dos unidades fundamentales, que es la longitud y el tiempo, que son medibles. Entonces, no bien apareció el concepto de velocidad, porque se requiere saber o cuantificar un fenómeno por el mismo hecho que apareció como un estado ideal de velocidad constante. También se llegó a pensar de la aceleración cuando va a variar la velocidad. Cuando va a cambiar la velocidad, entonces aparece en escena la aceleración. Por lo tanto, también es una magnitud derivada y vectorial. Por lo tanto, vamos a comenzar desde el principio, ¿no? Siempre relacionado por un móvil que se observa en una trayectoria rectilínea. Se va a tener que saber el sentido donde la flecha apunta hacia la derecha y una dirección. Entonces, esto compone una magnitud vectorial. Estamos hablando de la velocidad. Por lo tanto, sabemos que la velocidad viene a ser más que todo el desplazamiento que tiene el móvil en el transcurrir de un tiempo. Por lo tanto, el móvil se mueve y va a tener un recorrido en el cual va a estar expresado, cuantificado en 6 metros en el sistema internacional. Y en sí, también, ¿qué es lo que ha pasado? También se ha medido el tiempo. Entonces, la velocidad está relacionada con la longitud y el tiempo, que es necesario que lo tomes en cuenta. Para esta vez que te pregunten a qué se define velocidad, es el cambio de posición que tiene un móvil respecto a un intervalo de tiempo. Por lo tanto, reemplazamos en este caso lo que es el avance de 6 metros entre 2 segundos y tenemos una velocidad de 3 metros por segundo. Significa en pocas palabras que este móvil avanza 3 metros cada segundo. Entonces, de esta manera ya estamos cuantificando un fenómeno físico. Y a la vez como la velocidad aparece como un estado ideal, como si fuese velocidad constante, va a haber otra situación en el cual un móvil va a tener una aceleración. ¿Por qué se denota la aceleración como velocidad sobre tiempo? Porque está muy relacionado al cambio de velocidad, a la variación de velocidad que va a tener este móvil. ¿Qué significa ello? Que va a tener una dirección y a la vez va a tener una velocidad inicial v sub 0, cuantificándolo como 2 metros sobre segundo. Por lo tanto, para poder interpretar la aceleración, observamos el movimiento del móvil y damos como dato con una velocidad final de 8 metros sobre segundo. En ese aspecto, nosotros tenemos que cuantificar el tiempo también y poder así hallar la aceleración de este móvil. Por lo tanto, por fórmula, como variación de velocidad, vamos a tomarlo como velocidad final y menos velocidad inicial
respecto a un intervalo de tiempo, vamos a tener que hacer un reemplazo respecto a todos los datos que tenemos en la imagen. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Velocidad final se mostró como 8 metros sobre segundo, velocidad inicial como 2 metros sobre segundo y ha transcurrido un tiempo de 3 segundos en el sistema internacional. Por lo tanto, cuando hay una variación de velocidad, entonces aparece en escena la aceleración. Si no hay una variación de velocidad, significa que la aceleración no existe. La aceleración sería igual a cero, pero en esta ocasión la aceleración sería de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, tienes que fijarte cómo está mostrado esta unidad. Metros sobre segundo al cuadrado que te indica, ¿no?, el valor de la aceleración, como se observa. Por lo tanto, este móvil ha acelerado. Significa de que está en el mismo sentido de la velocidad. Ahora, como ejercicio de aplicación, vemos este caso. Tenemos este móvil y te dicen hallar la distancia recorrida del auto al paso de 4 segundos a velocidad constante. ¿Qué significa eso? Cuando te dicen con exactitud que es a velocidad constante, vas a siempre interpretar que la velocidad va a pasar, el tiempo va a ser igual, la misma. Entonces va a ser proporcional. Significa que en estas circunstancias no existe aceleración. Por lo tanto, vamos a poner como el dato, ¿no? Como dato tenemos ahí 2,5 de velocidad y va a moverse el móvil. Ya sabemos que ha pasado 4 segundos y nos está pidiendo esta distancia avanzada. O sea, estamos hablando de un movimiento rectilíneo. En estas circunstancias vamos a aplicar lo que es el concepto o la fórmula de la velocidad. Entonces, reemplazamos 2,5, que es la velocidad sobre metro sobre segundo, que la distancia lo ponemos en el numerador y el tiempo en el denominador. Igualando, pasamos a multiplicar 2,5 por 4 y sacamos a relucir la multiplicación final, que es de 10 metros, que es la distancia recorrida del auto al paso de 4 segundos. ¿Por qué utilizamos solamente este caso de la velocidad? Porque es una sola ecuación, porque no existe aceleración y la velocidad es constante. No podríamos utilizar esta ecuación si nosotros tenemos en nuestro dato que la velocidad es variable. Ahora pasamos al siguiente caso. Nos dicen hallar la velocidad final al paso de 3 segundos, como se muestra en la figura. Por lo tanto, ahí nos está mostrando que la aceleración y la velocidad inicial están en el mismo sentido, o sea, apuntando hacia la derecha. ¿Qué significa? Que el móvil está acelerando. Por lo tanto, en el momento de moverse, va a tener una velocidad que va a ser mayor que la velocidad inicial porque está acelerando, porque va a aumentar su velocidad. Ya no es necesario darnos cuenta cuál sería el valor exacto, sino ya nos da una idea de que la velocidad final va a ser mayor. Por lo tanto, en la solución ahí tenemos que es por la fórmula la variación de la velocidad respecto al intervalo de tiempo. Entonces reemplazamos, pero algo muy importante que debes conocer. Vamos a acomodar la fórmula como se observa, en donde la variación de temperatura va a multiplicar, ¿no? Variación de tiempo va a multiplicar por la aceleración. Y en estas circunstancias, la velocidad que está aquí pasa al otro extremo sumando positivo
y va a haber un más y un menos respecto a lo que es la aparición positiva y negativa. ¿Por qué se pone de esta manera? Por el hecho de que va a haber dos circunstancias importantes. Cuando es positivo en la fórmula mostrada, va a acelerar y cuando es negativo va a desacelerar. Entonces, esta fórmula que se está mostrando va a ser la fórmula indicada para poder resolver este problema. Solamente basta reemplazar con los datos pertinentes. Entonces, nuestra velocidad inicial ha sido de 2, la aceleración ha sido 6 y el tiempo transcurrido ha sido 3 segundos. Pero ¿qué pasa? Estamos utilizando el signo positivo porque va a aumentar la velocidad final. Acá tienes dos alternativas. ¿Y cómo optamos el positivo? Porque sabemos que va a aumentar la velocidad porque las mismas direcciones los están indicando. Entonces solamente sería reemplazar y sería la velocidad final 20 metros sobre segundo. Ahora, en estas circunstancias tienes que ser muy observador. Aquí te estás dando cuenta que tiene una velocidad inicial de 21 metros sobre segundo y la aceleración está indicando en contra, o sea, en sentido opuesto a la velocidad. ¿No? Entonces, ¿qué te tienes que dar cuenta? Es como que el auto va a tener que frenar, ¿no? O va a tener que disminuir su velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento indicado nos van a pedir la velocidad final y esto te indica, es como frenarlo. Ahora vamos a pasar y no te olvides de que partimos de esta fórmula y lo acomodamos para poder utilizar de manera más exacta este problema. Entonces, solamente tenemos que reemplazar, ¿no? Para hallar la velocidad final, sabemos que la velocidad inicial es de 21 v sub 0 menos, ahora sí estamos utilizando el signo negativo porque los sentidos de la velocidad inicial y de la aceleración son contrarios, no están en el mismo sentido, sino en sentidos opuestos. Por lo tanto, hemos utilizado el signo negativo. El 2 es la aceleración y el 5 viene a ser el tiempo transcurrido o el intervalo de tiempo. Solamente es operar nada más y tenemos, ¿no? 21 menos 10 sería 11 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, chicos, eso es todo lo que tienen que ver acerca de lo que es la velocidad de la aceleración. No se olviden en suscribirse y marquen la campanita. Conmigo será hasta la siguiente ocasión.